Estamos aquí reunidos para dar respuesta a las preguntas que surgieron de nuestro Café Coaching Latino del 23 de abril, el jueves pasado, en el que nuestro coach ontológico Carlos Patiño nos habló acerca de cómo gestionar emociones partiendo de una pregunta de ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Norma. Un gusto, encantado de poder compartir esto con las personas. ¿Preparado para dar respuesta a todas las preguntas que surgieron? Sí, preparado. Listo. Entonces voy a empezar con la primera, que nos dice, ¿cómo no dejar que las emociones me dominen? A veces digo, no me voy a dejar llevar, pero termino dejándome llevar por ellas. En otras palabras, ¿cómo controlo mis emociones? Qué bueno, qué buena pregunta. Debemos de partir desde la premisa que las emociones no las controlamos. Las emociones forman parte de nosotros como seres humanos, es inherente a nosotros y en cualquier momento nos va a saltar una emoción. Por cualquier suceso inesperado, vamos a tener la capacidad de responder a ese suceso a través de una emoción. Entonces las emociones nos van a llegar y lo que sí podemos hacer es gestionar esas emociones. Entiendo en la pregunta o interpreto que la persona muy posiblemente ha hecho un propósito en una acción cuando le llegue esa emoción. Y quizás por ahí, en ese propósito, termina incumpliendo su propósito. Y es ahí cuando puede llegarnos la frustración porque no obtuvimos lo que queríamos obtener en un momento emocional fuerte. Ejemplo, cuando nos asalta la ira. Cuando nos asalta la ira, no vamos a tener en el momento la capacidad de controlarlos porque es nuestro instinto de conservación. El miedo, ¿sí? Nos sentimos atacados y vamos a responder ante ello. Entonces, es aprender a reconocer esa emoción y dentro de ese reconocimiento de la emoción, empezar a regular. Yo sí tengo la capacidad de saber con cuánto tiempo y qué cantidad de esa emoción yo me quiero quedar. Entonces, partiendo de eso, no la vamos a controlar, vamos a transitar en la emoción. Y cuando empezamos a transitar en la emoción, entonces yo empiezo a tener tres cosas importantes, que fue lo que hablamos en la charla. Y es, primero, el autoconciencia. La autoconciencia me va a ayudar a identificarla y este es el primer paso para yo gestionar. Yo puedo ponerme todos los propósitos que quiera en controlar, por ejemplo, mis ataques de ira, pero no voy a aprender a gestionar o a transitar correctamente en la emoción cuando no tengo un grado de conciencia de qué es lo que me hace enojar y por qué o la razón por la cual yo me enojo y para qué está esa emoción en mí. Entonces, la autoconciencia es muy importante para que todos nosotros como seres humanos podamos reconocernos y aceptarnos. Por ahí, en la interpretación que le doy a la pregunta es que muy probablemente el tema está en que esta persona desea tener un cambio, desea no tener una actitud o una reacción a esa emoción y por ahí termina haciéndola. Entonces, en la autoconciencia es entender que eso está en mí y que no le debo temer, ni tampoco me debo cuestionar. Desde ese punto de partida ya empiezo a caminar y a transitar esa emoción. El segundo aspecto es el autocuidado que yo debo tener. Cuando yo empiezo a reconocer la emoción y estoy transitando en esa emoción, empiezo a tener cuidado de todo lo que está pasando dentro de mí, desde lo corporal, desde mi pensamiento, desde el lenguaje que yo estoy usando. Y en esa emoción yo puedo empezar a trabajar en lo que yo estoy sintiendo, no en lo que está afuera, o sea, no en el suceso, no en lo que disparó la emoción, no en lo que disparó mi ira, no en una palabra que recibí, no en un hecho como tal, sino me centro en cuidar lo que está pasando en mi interior. Y por último, el autocompromiso. Ese autocompromiso va en que yo antes de hacer una acción, antes de responder a esa emoción que me asaltó,
Yo tengo que hacer una pausa y saber, entender qué me está pasando a mí y cómo quiero responder ante esa emoción. Es la manera que puedo transitar más fácil, por así decirlo, de fácil, para que no se quede esa sensación, esa frustración de por qué no lo logro, por qué yo quiero cambiar mi forma de ser, dicen las personas, pero no es cambiar su forma de ser, es gestionar bien esa emoción. Listo. Hay otra pregunta. Todas tienen que ver con emociones. Recordemos, si es en el contexto de la charla acerca de gestionar emociones, entonces todas van a tener que ver con emociones. Esta pregunta es, ¿cómo gestiono la angustia, Carlos? Bien, la angustia es una emoción que cuando aparece en esa autoconciencia, es muy importante empezar a reconocer cuál es el disparador, cuál es el agente angustiante en ese momento. Y una de las cosas que me va a ayudar a mí es que yo empiece a observar adelante, es decir, que el suceso todavía no ha ocurrido. En la angustia yo debo irme al futuro, porque la angustia aparece por algo que está como en incertidumbre. Y ese ya es un punto de partida. Cuando en el momento que me asalta la emoción de la angustia, yo debo tener autoconciencia, es identificando qué me está angustiando y me va a ayudar a pensar mucho en que está en el futuro, que todavía eso no ha pasado. ¿Sí? En una emoción de ira o de miedo, se dispara la emoción básicamente cuando ocurre algo, un hecho en el presente. Ahí me asalta esa emoción. Pero la angustia tiene esa particularidad, que es algo que posiblemente no ha pasado y me aparece esa emoción. Eso me va a ayudar para poder tener autoconciencia. Y una de las razones por las cuales la angustia se vuelve mucho más intensa es cuando yo empiezo por ahí a ser consciente de que no tengo el control de eso. Si yo llego a entender que tengo el control, la angustia se minimiza. Entonces me puede asaltar la angustia, pero yo puedo empezar a deducir cosas, lo puedo solucionar así, esto que si aparece esto, este problema, si llega a suceder esta eventualidad, pues tengo este recurso y puede ir bajando los niveles de angustia. Así funcionamos todos los seres humanos, pero por ahí cuando esa angustia no puede tener una respuesta desde afuera, es ahí cuando se puede incrementar y es vital entender que debo aprender a soltar y a aprender a no tener el control de las cosas. Si bien es cierto, eso es gestionar, también debo saber que está dentro de las probabilidades que puede ocurrir. Y cuando yo empiezo a descansar y a soltar ese control que yo quiero tener de las cosas, en los niveles de angustia también van a disminuir. Y por ahí se dice que el 80% de las cosas que yo creo que van a pasar no ocurren. Entonces, desde ese autoconocimiento y desde ese autocuidado, ya empiezo a hacer que la angustia no sea en la intensidad con la que aparece. Listo. Aquí tengo otra. Tú nos hablabas en la charla acerca de un ejercicio práctico para la gestión de las emociones y se llama el semáforo. Esta pregunta tiene que ver con esto. ¿Cómo hacer exactamente el ejercicio del semáforo para trabajar las emociones? Bien, bueno, creo que esa herramienta les llegó a las personas y no fue una persona que por ahí estaba inquieta en saber un poquito más. La herramienta del semáforo es, todos conocemos cómo funciona, cuál es la funcionalidad del semáforo. Sabemos que cuando aparece una luz roja debemos hacer un pare, debemos hacer un alto. Cuando estamos en una luz amarilla es simplemente advertencia y la luz verde es la que me permite a mí o me da el permiso de avanzar. Entonces, el ejercicio del semáforo tiene que ver mucho con la gestión que yo hago de la emoción. Es decir, en el momento que aparece la emoción, yo debo hacer un rojo, un alto. Yo debo hacer un pare y tomarme un tiempo. En el color rojo del semáforo está justo la autoconciencia. Cuando aparece esa emoción y yo me tomo el tiempo para reconocer la emoción,
para entender que está presente la emoción, empiezo a ver desde adentro. Decíamos en la charla que la salida es hacia adentro, en las emociones. Generalmente uno busca la salida, valga la redundancia, hacia afuera, pero en las emociones la salida de la emoción es hacia adentro. Es el autoconocimiento. ¿Qué es lo que me está causando esta emoción? Entender la razón por la cual yo estoy en esa posición, hacer el pare. Ese semáforo lo hago los momentos que yo quiera hacerlo cuando me asaltó la emoción. Hago un pare y me autoconozco ahí. Segundo es que en la luz amarilla me permito autocuidarme. Estoy en advertencia, hay algo que me está amenazando, hay algo que me tiene estaciado ahí. La emoción está transitando, está corriendo el tiempo, yo necesito dar una respuesta y en esa respuesta primero paso por un color amarillo donde me autocuido. Es decir, ya reconozco cuál es la emoción, pero ahora empiezo a mirar de qué manera yo voy a buscar niveles de control o de regulación o de gestión de esa emoción para pasar a un color verde que es el de autocompromiso. Es la acción que yo voy a dar o la reacción a la emoción que sentí en el momento que me puse en rojo. Entonces, no es lo mismo que por ahí aparezca la emoción y yo transite sin ninguna precaución, ¿sí? Entonces, es muy probable que si me paso ese semáforo, posiblemente haya un accidente. Y es cuando aparece la oportunidad del semáforo, me hago la pausa y lo hacemos con un ejercicio de respiración. El semáforo funciona básicamente que cuando aparece la emoción, yo tomo un tiempo para respirar. Entonces, el rojo lo hago respirando unos segundos intensamente, tomo el aire, mantengo tomo el aire por unos 4 segundos y lo mantengo por unos 7 segundos en mis pulmones, sintiendo y reconociendo esa emoción que tengo, no teniéndole miedo, no cuestionándome. Sé que tengo esta ira, pero al respirar, mis niveles de adrenalina, de estrés, de todas las sustancias químicas que se generan por esa emoción que me asaltó, se empiezan a regular. Eso es autocuidado. Y cuando yo empiezo a liberar ese aire de manera suave, lenta, entonces ya tengo un equilibrio donde puedo decir, ahora sí puedo pasar al verde, ahora sí puedo reaccionar, ahora sí puedo tener ese autocompromiso en dar una respuesta no solo en palabras, sino una respuesta en acciones mismas frente a lo que el suceso que me acaba de acontecer. Recordemos que estas charlas de Café Coaching Latino específicamente se están haciendo en el marco del aislamiento. Entonces, esta pregunta está dentro de ese contexto también. ¿Cómo manejar el estrés en estos días de estar siempre en casa? Bien, el estrés. ¿Cómo manejar el estrés? Primero que todo, quisiera hablar un poquito del estrés en las fases que vive una persona cuando está estresada. Normalmente achacamos el estrés al exceso de trabajo. Creemos que porque tenemos exceso de trabajo nos estresamos. Y en este tiempo donde hemos estado en confinamiento, donde hemos permanecido en nuestra casa, nos damos cuenta que no es el trabajo, que aún nos estresamos en algunos casos, no todos, porque sé que muchas personas laboran desde su casa, pero algunas personas que aún están en receso laboral están estresadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En las fases del estrés está, lo primero de ellos es una alarma. Cuando estoy en la primera fase y aparece el estrés, hay una alarma. Mi organismo es tan perfecto que va a darle una respuesta a ese agente que me produjo ese estrés. ¿Sí? Pero yo no lo identifico, no sé exactamente, sino que se asomó en mi cuerpo. Entonces, la alarma se puede prender en un proceso biológico mío, en la digestión. Puede pasar una reacción en mi cuerpo donde me está dando un aviso. Me está prendiendo un bombillo donde yo tengo que prestar atención. Generalmente cuando llegamos a niveles de estrés alto es porque no lo hemos detectado o no hemos reconocido de que hay un agente estresante que me está
alterando ese comportamiento en mi funcionamiento normal como ser humano. Entonces, primero es aprender a reconocer cuál es el agente estresante, así como en la angustia. ¿Cuál es el agente estresante? Empezar a percibir qué está pasando en mi cuerpo. Es decir, ¿por qué siento esa reacción en mi estómago, por citar algo en la digestión? No es simplemente porque sí, o no es simplemente porque estoy comiendo a deshora, sino tiene que ver mi estado de estrés o lo que estoy sintiendo tiene relación con mi funcionamiento digestivo, o es simplemente por ahí algo muy lejano de eso. Pero cuando lo reconozco, empiezo ya a tener la capacidad de empezar a autocuidarme. Cuando no lo reconozco pasa algo, y es que hay una resistencia. La persona cuando no sabe cuál es el agente estresante y se prende una alarma, la persona tiene una segunda fase que es la resistencia. Y la resistencia es que busca a la persona hacer algo que más le gusta. Recibíamos por ahí también en el chat, en la charla, una persona que nos decía que había empezado a comer demasiado. Y yo creo que a muchas personas les ha pasado, les ha generado un estrés que han empezado a comer algo y a comer y a comer. Y obviamente lo que está buscando es cómo busco algo que me calme esa alarma que se prendió. Entonces voy a empezar a comer más azúcares, voy a empezar a hacer las cosas que a mí más me dan placer y estoy ahí justamente en la resistencia porque no quiero el estrés, busco liberarme de ese estrés. Pero cuando la persona no logra contener esto, ni con la comida, ni con las cosas que le gusta, pasa a un nivel ya donde se manifiesta, ¿sí? Donde ya empezamos a sentir un agotamiento. Entonces está en el momento de la alarma, paso a la resistencia y cuando no logro contenerlo, aparece justamente eso en una enfermedad. ¿Sí? Ese agotamiento es cuando la persona empieza a tener ya síntomas físicos de que estoy estresado, de que me duele el cuello, de que no sé por qué me siento inquieto. Es más, puedo llegar a un nivel de estrés bastante alto donde sienta aún que mi piel se está quemando, o un estrés demasiado profundo donde caiga en una depresión, una tristeza, que no logre sobreponerse ni siquiera con las cosas que le gustan. Entonces, una cosa importante es volver y retomar lo que decíamos al principio. El autoconocimiento, la autoconciencia, el autocuidado y el autocompromiso. En esto de estrés es, primero, empezar a identificar qué es lo que me está estresando. Quizás es el encierro, quizás es la cama, quizás es la rutina, qué es lo que más estoy haciendo que me ocasiona empezar a detectar, esto me está ocasionando un estrés. Porque todos tenemos en este momento casi el mismo panorama, todos estamos encerrados, todos estamos en nuestra casa, pero los niveles de estrés en las personas son diferentes, porque reaccionamos diferentes. Entonces, como somos individuos, es empezar, bueno, ¿qué me está generando este estrés? Me podría generar estrés incluso lo mismo que me está gustando. Ahorita las redes sociales, todo el mundo está en redes sociales, pero eso te puede generar un estrés y tú no te das cuenta. Y al generarte el estrés, va a haber una alarma que se prende. Cuando la desconocemos, seguimos las otras bases. Entonces, la persona que quiere trabajar el estrés, manejar el estrés, regular el estrés, es empezar a preguntarse, ¿qué es lo que me está generando este estrés? Y empezar a prestarle atención a esto en el autocuidado. ¿Es el celular? Pues voy a parar una hora y no lo voy a tocar. Voy a tener el deseo de volver a hacerlo, pero ya soy consciente de que eso me está generando un estrés. Entonces busco cuidarme en eso para después, ahí sí pasar a un autocompromiso, a buscar acciones que me ayuden a liberar de esa emoción. Listo. La siguiente pregunta tiene que ver también con lo que acabaste de contestar, pero la formulo y tú nos precisas, porque dice, ¿cómo darme cuenta que estoy empezando a estresarme antes que aparezcan en síntomas de mi cuerpo, antes de que aparezca el estrés en síntomas ya en mi cuerpo? Tiene bastante que ver con lo que nos decías. Perfecto, bien. Entonces, la pregunta la respuesta va a ser complemento
de lo que venimos hablando. Es primero reconocer ese agente estresante y segundo es empezar a reconocerme desde adentro. Y hay tres cosas en el coaching ontológico que son vitales y que así funcionamos los seres humanos, que es nuestro lenguaje, nuestra corporalidad y nuestra emoción. En lo corporal podemos decir, ya hubo una manifestación y ya hay algo que se detectó, pero ¿cómo no llegar hasta allá? ¿Cómo no llegar hasta que el estrés ya esté en un nivel de agotamiento? Y una de las cosas es que en la primera fase o en el primer paso de gestionar la emoción, que es autoconciencia, debo empezar a mirar cómo estoy usando mi lenguaje, es decir, qué es lo que yo mismo me estoy diciendo. Hay algunas palabras muy específicas para nosotros detectar si estamos ya en un nivel de estrés. ¿Sí? La Universidad de Arizona hizo un estudio y se demostró que las palabras más usadas por las personas que ya estaban en estrés coincidían. Entonces, digamos que específicamente usaban el mismo término cuando se sentían en niveles de estrés. Entonces, términos como entonces, de verdad, hacían una exageración a los hechos. Por ejemplo, tengo acá un ejemplo. De verdad, esto es muy grande este encierro. O de verdad esto va para largo, o de verdad no aguanto más, o de verdad esto ya es el caos. O sea, estoy en una seguridad de eso y ese solo término fue usado por muchas personas que estaban en el nivel de estrés. Es mucho calor, es mucho, o sea, la situación, y con esas expresiones yo debo empezar a prestarle atención a esos dichos. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cómo estoy hablando? Hacer conciencia de cada palabra que yo digo, porque esto me va a ayudar a minimizar esos agentes de estrés. ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo estoy dándole lectura a la situación que estamos viviendo? ¿Cómo interpreto el hecho de que estamos con un virus que nos tiene encerrados? Entonces, ¿cómo estoy hablando frente a ese suceso? ¿Lo estoy magnificando? No que lo ignoremos, no que lo desconozcamos, sino que mi lenguaje tiene que ver mucho desde lo interior de lo que está pasando en mí, de lo que está sucediendo en mí. ¿Qué está pasando en mi interior con algo que está afuera y que no tengo el control para solucionarlo en este momento? Entonces es saber que mi lenguaje es fundamental para saber que no necesito llegar a niveles de estrés donde ya se vean en mi cuerpo reflejados o en lo corporal. Entonces creo que es muy importante que todos el autoconocimiento lo empecemos a tener conciencia de qué palabras estoy usando, cómo estoy hablando, cómo estoy manifestando mis ideas con respecto a lo que estamos viviendo, de qué manera. Y una de las cosas de los ejercicios que a mí me funciona también es empezar a prestar atención, qué dice la gente. Y cuando yo escucho por ahí algo que la gente dice es, yo pienso de esa manera, yo opino lo mismo, yo digo, es de verdad, sí, eso es así, lo afirmo, lo magnifico con una palabra como mucho, sí, es que es mucho tiempo, sí, es que es mucho. Y aunque sea una realidad, es empezar a trabajar y a regular mi lenguaje y ni siquiera que lo exprese, que lo piense, que lo piense al menos. Si lo pienso, ya es un indicio de que hay una alarma que se prendió y que tengo que gestionarla y que tengo que trabajarla. Perfecto, Carlos. Hasta ahí las preguntas que teníamos. Sin embargo, lo que quieran preguntarnos se lo pueden dejar aquí abajo en comentarios. Vamos a subir la charla también, la grabación de la charla, para que puedan revisarla de nuevo y puedan hacer sus comentarios allí o pueden hacer sus comentarios aquí en este video o pueden hacer sus comentarios también en YouTube. Los esperamos para que nos empiecen a seguir o nos sigan siguiendo y nos den like en nuestras presentaciones. Y los invitamos adicionalmente a nuestra charla el siguiente jueves, la siguiente
siguiente será el 30 de abril y la podrán ver con preguntas y respuestas también en este canal. Carlos, muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, Norma. Muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo entonces. Muchas gracias a todos por estar acá. Chao, que estén bien.